Eso lo confunden mucho en política porque nada más por hacer el ridículo piensan que van a llamar la atención y que van a conectar, y es no. Si te fijas, hay unas personas que les funciona y otras no. ¿Por qué? Pues simplemente porque conectan. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Luis Ulloa y también estos micrófonos mi buen amigo Carlos Anguiano. ¿Cómo te va? Estimado Luis, bien, nuevamente aquí en contacto con nuestra audiencia de entorno político. Sin duda, y siempre hay mucho que hablar, y nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a aclarar muchas de las dudas en cuanto a los temas de las estadísticas, de las encuestas. La quiero presentar. Ella es Marisabel del Real, directora de la empresa Estima. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Y pues bueno, aquí estamos a la orden para hablar de temas de opinión pública, sobre todo especializados en la intención de voto de la gente, y ahorita pues con este tema del Poder Judicial. Oye, Marisa, y empezaste duro porque justamente este tema de lo que es la opinión pública, pues híjole, o sea, es la opinión pública la que buscan manipular, dirigir, o hacer desopinión pública, no sé, ese es como el tema medular siempre de una campaña. ¿Cómo la definirías? Mira, en la parte de encuestas nosotros le preguntamos a la gente cosas reales, pero lamentablemente hay muchas marcas que simplemente hacen fake polls, o sea, que se la pasan inventando datos, y pues lo que nos afecta como sociedad a estar creyendo, si de por sí la gente no cree en los políticos, menos en las encuestas. Entonces, lo que es importante es que las personas indaguemos lo más profundo en internet, en redes sociales, con los candidatos, con quiénes son los perfiles, etcétera, y sobre todo en nuestra parte como marca, como empresa, que investiguen a las empresas que tanta buena o mala reputación tienen. De hecho, acabas de tomar un punto importante. Yo recuerdo hace un par, o si no es que hasta 3 procesos electorales, donde recuerdo claramente que uno de los candidatos que iban más abajo de repente sacó su encuesta y era el que iba más arriba, ¿no? Y me acuerdo que hasta tú, Carlos, dijiste, no, pues ya. Dices, no, pues nadie sabemos de política y va a ganar esta persona, ¿no? El que la paga la publica, ¿no? La paga la publica. Yo también recuerdo, Marisabel, que por ello tengo un libro, está muy interesante, creo que el autor se pide a Hewitt, aunque no me hagan caso. Pero el libro sí se titula así, Cómo mentir con estadísticas, ¿no? Cielos, sí. Entonces, todo el libro, pues versaba, pues, como, más bien como cómo hacer esas verdades a medias, ¿no? O sea, no decir no mientas, sino si buscabas tú a lo mejor algo donde realmente fueras fuerte, lo magnificabas como si ese fuese el resultado que buscabas, y al final estabas mintiendo porque no era la realidad. Ocultas tus defectos. Exactamente, pero hay algo que dicen los mercadólogos que yo no sé si aplica en esta parte, que dicen percepción es realidad, y creo que es lo que se busca cuando están buscando una estadística de esa naturaleza. Pues eso es lo que te dicen los estrategas malos, y eso es lo que realmente no tienen que llegar a creerse los mismos políticos. Conmigo llegan políticos que veo que son muy buenas personas y luego traen detrás de ellos un equipo que resulta que les están mintiendo, y en sus cuartos de guerra les están mintiendo, y llegan conmigo y me preguntan, Marisabel, hazme una encuesta espejo, una encuesta totalmente privada de todo lo que se dice allá afuera, ¿es real o no? Las mismas preguntas y todo. Y fíjate que es la principal estrategia que en estos momentos estoy viendo que más está alentando, esa sensación de que piensan que por mentirle a la gente lo van a hacer realidad. Y no, pues obviamente llega el día de las elecciones y pues resulta que, a ver, el ejemplo más claro, Xochitl, ¿cómo quedó? O sea, y cómo son meme hasta ahorita esas marcas que según iban a arrasar con más con el 50% y demás. Entonces, ya hasta son memes, ya hasta son la burla de todo. Y creo que tiene que ser un parteaguas para que los mismos políticos no estén creyéndose esas mentiras de los estrategas, y pues también que los estrategas, si no saben hacer su trabajo, pues que se lo dejan a personas que realmente sí lo sabemos hacer.
Esa supremacía de darle a la gente lo que quiere escuchar, de indagar qué está buscando para generar, parecerse, asemejarse, mentir abierta y francamente a través de la mercadotecnia, ajustando lo que eres con lo que la gente espera de ti, nos lleva a la supremacía de la opinión pública sobre los resultados, sobre la capacidad, sobre el talento. Es un paradigma roto, pero vamos en sentido contrario, ¿no? Vamos en sentido contrario desde que los mismos políticos llegan a su puesto y desde ahí de que no quieren romper como el sesgo que ya se venía haciendo. Por ejemplo, ¿por qué se esperan hasta a los tiempos electorales para tratar de hacer un posicionamiento positivo de su gobierno? Cierto. Cuando, por ejemplo, para el gobierno básicamente tiene una sola cosa que hacer: darle las cosas bien a la gente como se lo merece y con calidad. ¿Tú les ves a los políticos preguntarle a la gente de que crees que estamos haciendo bien nuestro trabajo? O sea, realmente lo único que hacen es estar promocionándose en su aprobación de gobierno positiva, pero no indagan como para ver en qué estamos mejorando. O sea, tengo muy pocos clientes de gobiernos que sí se animan a hacer esas preguntas. Es como si haces tu propio FODA personal y dices en qué estoy fallando. Y realmente creo que carga demasiado la soberbia, no nada más en un político, en un gobierno en general, en todos los equipos. Claro que entre eso se mezcla que si la grilla, que si hiciste viendo mal tu trabajo y demás. Entonces, pero lo importante es que la comunicación no es mala, la mercadotecnia no es mala. Malo es cómo lo hacen. ¿Cómo lo usas? Exacto. ¿Para qué la usas? Cuando te puede funcionar de forma totalmente efectiva y positiva. Y en ese contexto me gustaría que nos explicaras, Marisabel, cómo, por ejemplo, podría ser una obtención de resultados para una encuesta de manera correcta, y cómo sería algo como resultado que no lo es. O sea, que el resultado es como a todas luces ficticio, ¿no? No te entendí la pregunta, o sea, en el sentido de cómo sería metodológicamente una encuesta bien realizada, que tú dices, este resultado, el que salga es genuino, a uno en donde el resultado es ficticio, ¿no? Mira, esa pregunta me parece muy importante porque la gente ve cualquier resultado en redes sociales y ya se la cree y ya lo comparte y demás. Y siempre estoy diciéndole a toda la gente que, de entrada, fíjate en la metodología. No hay más que fijarte simplemente cómo se levantó la encuesta, cuántos casos hicieron, cuál es el margen de error, en dónde se levantó, la fecha de levantamiento. Si te fijas, la mayoría de las encuestas que son fake, sobre todo en tiempos electorales, ni siquiera se entretienen en poner esa información. Ahora, de esa misma información, compárala con otras empresas que veas que tengan ya reputación, que ya tengan muchísimo tiempo, etcétera. Por otro lado, también revisa, tan fácil como meterte a Google o ahora a ChatGPT, cuáles son las marcas, así por ejemplo, los que dijeron de que Xochitl iba a ganar. Obviamente ya hay demasiadas publicaciones o demasiados medios publicando que en cuáles cometieron errores, pero catastróficos. O sea, que no era de que error de dedo o error de que, ¿sabes qué? Iban súper parejos y resulta que por poquito ganó el otro, etcétera. O sea, la mayoría de los que se corrompen son demasiado obvios. Fíjate que ahorita escuchándote, Marisabel, me acuerdo de una elección, creo que fue la de Vicente Fox. Uh-huh. Cuando ya ven que se acostumbraba que las televisoras, en las dos principales, iban haciendo su preconteo al finalizar el día electoral. Y me acuerdo muy claro que decían, ganó Vicente Fox, cosa que sí pasó, pero decían, ya ganó, los resultados en Querétaro, los resultados en Guadalajara y los resultados en Guanajuato. Sabes que los tres estados en ese tiempo eran bastiones panistas. Uh-huh. O sea, es decir, seguramente la encuesta estaba bien, porque realmente reflejaba, pero estaban sacando la Ciudad de México, el Estado de México, o sea, estados que de manera natural seguramente el resultado pudo haber sido distinto. O sea, es decir, pues cómo de repente se da esa pues manipulación, y de manera muy clara, ¿no? Manipulación mediática. Necesitas tener como cierto grado de conocimiento para que digas, oye, esto está raro, ¿no? Si no te la crees.
Sí, sobre todo cuando ves que en una elección iban como punteando tal y tal y tal político y partidos, y de la nada lo ves totalmente distinto y dices, ay, algo raro está pasando. Pero me pregunto yo ahorita, por ejemplo, en esa elección de Fox, ¿te imaginas que sucediera ahorita? O sea, porque ya realmente a cómo vivimos y con toda la información y con todo lo despierto que estamos como sociedad, pues creo que estaría demasiado difícil como que nos vieran así la cara, ¿no? Yo sí creo que nos la ven todos los días, pero bueno. No hay que retarnos. María Isabel, a ver, yo sí creo que hay un resentimiento social añejo, muy viejo, de la gente contra los políticos. Uh-huh. La credibilidad en el gobierno y en las instituciones va a la baja. Es lamentable cómo cada año se hace en México la encuesta nacional de confianza en las instituciones. Y vemos que el político, el diputado, el senador, el presidente, todos tienen una muy baja calificación. Uh-huh. Hemos visto que la gente no cree mucho en los políticos, pero no se atreve a decirlo. Y cuando tú le preguntas, el encuestador le pregunta sobre alguien, el ciudadano intenta darte gusto, intenta complacerte, no quiere ir en contra de ti. Y la nueva tendencia es que le mientes al encuestador, uh-huh, diciéndole lo que cree que quieres escuchar. Bueno, nosotros, la forma en la que trabajamos en una metodología, entiendo que para muchos encuestadores tradicionales las odiaban, estas metodologías nuevas y demás. Lo único que hemos estado haciendo es implementar tecnología y formas nuevas de hacer las cosas, en el sentido de que nosotros levantamos encuestas telefónicas automatizadas. O sea, a la gente le hablamos por teléfono de forma automatizada con un robot, escucha una inteligencia artificial hablando con preguntas muy breves y muy directas, y lo que sucede en positivo es que la gente, por escuchar que es una grabación, tiene la sensación de contestar con honestidad, porque no siente que está una persona detrás de. Entonces la gente le da con más confianza, porque también vimos que una de las cosas que más pasaba en las encuestas de casa por casa es que pensaban que los encuestadores eran de los programas sociales. Entonces nosotros de cierta forma eliminamos como ese factor o ese pequeño miedo. Uh-huh. Oye, María Isabel, pues yo en las elecciones pasadas recibí como unas 30 llamadas, gracias. No era yo. No. Oye, y bueno, en ese sentido, pues bien lo dices, digo, yo me acuerdo antes que iban con su hojita y su, uh-huh, no sé, algo para recargarse, iban levantándote la encuesta así tal cual, ¿no? Ahora que también se da este modelo telefónico y no sé qué otro modelo existe así por mensaje. O sea, ¿qué tan certero ya te vuelve a la hora de dar un resultado en las encuestas? Mira, siempre nos preguntan como con desconfianza de que, oye, pero es que una encuesta de casa por casa son 200 preguntas. Bueno, con nosotros la estatal son 1000 respuestas, son 1000 casos. Entonces, de entrada, pues por las cosas negativas, porque hay que ser honestos en las cosas negativas que tenemos, la gente va colgando. Entonces, es también lo creativo que nosotros nos ponemos para hacer que la gente se quede el mayor tiempo posible en el teléfono y que dure las 10 preguntas en el teléfono. Entonces, priorizamos las preguntas. Tenemos una serie de cosas en donde ya nos hemos dado cuenta que si lo hacemos lo más creativo posible, la gente sí le interesa contestar. Por ejemplo, en la última encuesta pública que hice de nuestra marca, le dije a la gente inicialmente que nos contestara si estaba interesado en las elecciones del Poder Judicial. Obviamente la mayoría nos colgó, pero tuvimos la respuesta y la mayoría de la gente se quedó hasta el final. Tuvimos la respuesta solo de gente interesada. Entonces la información que yo tengo es solo de gente que sí está interesada como en este proceso y demás, que a lo mejor puede ser poca. Pues sí, pero hay. Entonces ahí hemos puesto filtros. Filtros y validaciones. Pues ya pusiste el dedo ahí. O sea, ¿cómo ves justamente todo este... ¿Cuánto interés hay? Ajá, ¿cuánto interés? ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué te dice la gente de este proceso judicial? Básicamente, de la gente que está interesada en este proceso electoral,
Está interesada, quiere conocer más, pero no sabe ni por dónde. O sea, tiene demasiada desconfianza, cree que la mayoría de los candidatos están vinculados con partidos políticos. Obviamente consume más en redes sociales y, por ejemplo, un dato muy importante, de que, o a lo mejor no tan importante, de que, pero muy interesante. Vimos al inicio de la campaña muchos candidatos que estaban en TikTok haciendo cosas medio ridículas. Pues una pregunta que le hicimos a las personas fue de qué tipo de contenido consume para Fabuloso. sobre este tipo de elecciones, ¿no? Y el del humor fue el menos interesado para ellos. Ahí está, entonces, magistrado decir, Chicharrón. Ahí se comprueba, exacto, ahí se comprueba que la teoría del que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, no aplica para tema de comunicación y marketing político. Entonces, no está bien que por tratar de llamar la atención hagas el ridículo. Qué padre, llamas la atención, pero no has demostrado nada. Nada más hiciste el ridículo. Ahí está Maynes como ejemplo visible. Ganó la campaña en TikTok, es un hecho, pero no sacó votos, no los convirtió en sufragios efectivos. Que además es muy difícil, ¿no? Digo, hoy sigue siendo el gran paradigma el lograr que pues tus miles o millones de seguidores o cientos de miles, según sea el caso, pues vayan a votar. Gitazo, en Europa ponían en Ibiza y en Los Santos ponían el presidente Maynes, la bailaban, no sabían ni quién era Maynes, ni qué significaba, ni cuál era el contexto. O sea, muchas millones de visualizaciones, pero no se tradujeron en votos en la boleta, y en la urna. ¿Sabes qué es lo importante? Que luego hay muchos, en general, personas o candidatos queriendo falsearse su personalidad, cuando sí, lo que conecta más con la gente es que sean totalmente ellos. O sea, puede que un candidato mejor, y puede auténtico. que un político sea medio sangrón, medio fresa, medio... Ojalá hubiera medios. Pero les conectan con la gente, o sea, precisamente porque conectan con la personalidad auténtica. Entonces eso lo confunden mucho en política porque nada más por hacer el ridículo piensan que van a llamar la atención y que van a conectar, y es no. Si te fijas, hay unas personas que les funciona y otras no. ¿Por qué? Pues simplemente porque conectan. Y además, Carlos, está un tema muy importante, ¿no? Digo, no es desconocido que hay partidos que son muy buenos para hacer campañas en redes sociales, llámese bots. Es correcto, llámese bots, ¿no? Es correcto. Y hay otros que no, por ejemplo, lo acabas de decir, en la campaña de Maynes, pues ganó ahí en su TikTok y no lo dudas como resultados, es decir, bueno. La tecnología generó percepción, pero no se tradujo en... Pero percepción hasta qué punto, porque ¿cuántos de esos eran bots? O sea, es un tema que ha sido muy recurrente. Pues es un tema de conocimiento. La gente conoció, empezó tarde la campaña, sustituyó a otro candidato que era el gobernador de Nuevo León, que se tuvo que regresar. Que lo regresaron. Tuvo muy poco tiempo, tenía menos recursos, iba en desventaja y sí logró que lo conocieras. El tema no es que te conozcan, sino con qué te asocian y cómo te recuerdan. Y entonces la recordación era muy vaga, pues era un tipo simpático bueno, y simpático te diré, ¿no? Y cobarde, porque a la hora que se le cae el escenario sale y avasalla a una pobre mujer y la avienta por salvar su pellejo él solo. O sea, acabó encuerándose en su verdadero yo, salió el manifiesto por una cámara que estaba ahí en el momento inadecuado, ¿no? Pero no es el punto al que iba. O sea, si tú ves un resultado de Movimiento Ciudadano donde salga altísimo en redes, o sea, yo no lo dudaría, pero sí diría que recibió no un impulso, recibió muchísimas campañas de votos. Cero orgánico. Sí, exactamente, esa es la palabra. Pero si tuvieras un resultado positivo de una campaña excelente en el PRI, por ejemplo, no la dudarías como tal, dirías, el PRI no tiene esa experiencia o esa probada capacidad de ser bueno en las redes. Es que no tengo una referencia para contestarte porque no he visto una campaña buena. Exactamente. O sea, es a lo que voy. De repente, si vieras un resultado positivo, dirías, ay, va a ser real. Sí, si haces las cosas bien, el resultado tiene que ser una consecuencia. O sea, estoy de acuerdo contigo al 100%. Bueno, hace rato, antes de iniciar, les comentaba el típico efecto halo que lo podemos ver en absolutamente cualquier forma de hacer política. Y en redes sociales lo vemos muy simple, de cuando ves alguna publicación de política, etcétera,
y los primeros comentarios son los que definen, como quien dice, la agenda, o sea, los demás comentarios. Entonces, en ese sentido, lo que hacen cuando mandan bots, más bien, los bots son los comentarios negativos y los dancers son los comentarios positivos hacia algo, aunque sean falsos. Bots, pero en positivo, pues. En ese sentido, de las campañas políticas, sí tratan de hacer ese efecto halo, de donde tienen 2, 3 vertientes positivas como parte de la agenda, y de ahí la gente se agarra comentando. En ese sentido, a ver, yo sí creo que les funcionó bien, porque la gente que estaba como apoyándolos, no en votos, en redes sociales, pues por lo menos se animó a comentarles algo positivo. Por otro lado, puede, y lo más probable es que el objetivo de MC en nacional no haya sido pues realmente ganar la elección, sino simplemente sembrar pues, semillas a futuro, impactar sobre un segmento de voto joven que le va a dar resultados después, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, con dancers o con medio orgánico o no orgánico, pues sí cumplieron como cierta parte de buena campaña publicitaria, por lo menos. Si le dan continuidad, le dan seguimiento, o sea, sí vi muchos niños bailando y cantando y disfrutando. O sea, yo creo que hay energías que mueven mucho la opinión pública. La cerveza, el sexo y el amor serían las principales, y más allá de eso, pues el resentimiento, el rencor, la alegría, la fiesta, te jalan. Las emociones en general. Ajá. Entonces, pues ya sabrán los políticos con qué quieren conectar, con qué emoción. Pero deberíamos ir sobre qué vas a hacer con el problemón que tenemos arrastrando de años, y tú qué vas a hacer diferente para dar un resultado diferente. Ver por la objetividad. Ajá. Y el simplemente razonamiento. No vamos en ese camino en este país, no sé, creo que no vamos por ahí. Y bueno, María Isabel, acabas de sacar una encuesta de todo este tema de la elección judicial. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre qué te arroja como para, pues a ver, ¿te acuerdas de ese programa de qué es lo que pensaban los mexicanos? Algo así. 100 mexicanos dijeron. Le preguntamos a la gente si creen que los candidatos al Poder Judicial tienen vínculos con algún partido político, y casi el 60% nos respondió que claro que sí, con cualquier partido 61. político. 62. Y ya pues un 19% que sí, pero solo los de Morena, y un 7% que sí, pero solo con los del PRIAN. Ese es uno de los puntos básicos. Le preguntamos a la gente sobre las cualidades que quiere que tenga, que le gustaría que tuviera un candidato para ganar su voto del Poder Judicial. Obviamente, honesto y confiable, experiencia, fueron los que más sumaron, versus que por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente en tiempos electorales de diputaciones locales y federales, gana más pues que me caiga bien, o sea... Entonces, o que no se fijan por la persona, simplemente votan por el partido político. Le preguntamos a la gente que si cree que el trabajo de los jueces y magistrados afecta en su vida cotidiana, y el 54% dice que sí, pero al preguntarles si conocían algún candidato en su estado, de lo que sea, dijeron que el 45% que a ninguno, que no los ubican ni siquiera. Cuando les preguntamos que si sabe qué funciones tiene un juez o magistrado, un 20% nos dijo tajantemente que honestamente que no. Les dimos la opción de darles como la media, así de que tengo una idea general pero no lo tengo claro, y eso pues abarcó un 40%. Y por otro lado, pues ya les preguntamos cosas de medios de comunicación. ¿Qué medio para informarse es el que más consume? Obviamente redes sociales en primer lugar, seguido por televisión. Obviamente, y aclarando, toda esta encuesta se la hicimos solo a gente interesada en las elecciones del Poder Judicial. Pero es abrumadora la mayoría de las redes sociales sobre los demás medios, ¿verdad? Sí, exacto.
Y ya la pregunta que luego hicimos es el tipo de contenido que consume, y son noticias locales, en primer lugar, seguido por películas, música, posteriormente contenido educativo o cultural, y esto cabe destacar que es gente interesada en el Poder Judicial y muy con la afinidad de que para informarse sobre estos temas, pues qué es lo que más consumes. Entonces, pues bueno, claramente la gente no le cree mucho a los noticieros nacionales, se va más como por los locales. Entonces, pues bueno, ahí la única recomendación es pues vean cosas distintas en cuanto a medios, porque luego para comparar opiniones, ¿no? Suscríbanse a Entorno Político en redes sociales, ahí hay una opinión auténtica, limpia, sin carga, sin estar pagada por nadie. Entérese. Sí. Claro, y bueno, o sea, ve la importancia, digo, y de manera natural. O sea, es difícil que, por ejemplo, una televisora le dé espacio a la cantidad de candidatos que son. O sea, cada persona va a tener que votar por 34 o 33. 32. En el 32 caso, candidatos. 32, o sea, tú, 33. yo, o sea, cualquiera. O sea, es más, es imposible que te aprendan los nombres, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde los puedes encontrar? Pues solamente en redes sociales. En redes sociales. Y a los candidatos del Poder Judicial, que no son políticos, aclarando, o no deberían. La Y que mayoría no se lo son. nota además de todo, ¿no? Lo básico, a ver, se te está complicando demasiado hacer una campaña, trata de definirle a la gente 5 cosas que asocien rápidamente. Número que te asignaron, color de tu boleta, tu nombre, nombre, apellido, no todo el nombre completo, el cargo por el que vas y por qué serías bueno, o sea, tú como esa que es la tu difícil. diferenciador, o sea, o de que sabes que yo soy del trabajo, pero me especializo en tal, o voy a, no sé, alguna un cierto diferenciador. compromiso personal o... Sí, lo importante es como hacer esta asociación de elementos y repetirlos constantemente. Es Sí, una me fórmula gusta. de posicionamiento muy efectiva. Y por último, se me olvidaba que también le preguntamos a la gente sobre qué red social es la que más consumen. Y obviamente arrasa Facebook con el 47%, pero Instagram y TikTok van evolucionando y va agarrando demasiado espacio. Hay otra red social que se consume demasiado, que luego no la contamos como red social, que es la de WhatsApp, que es en la que luego tenemos como la mayor comunicación y la mayor de las noticias de las que nos reenvían o de las que luego compartimos, y donde luego también, para que tengan mucho cuidado, existen muchas fake news. La noticia comentada es en WhatsApp. Sí, claro. No, y además, por ejemplo, se vuelve como virus, ¿no? O sea, yo un día desperté y estaba no sé en cuántos grupos de esos temas de las elecciones. Dije, no inventes, silenciar. Y salirte a las 3 de la mañana. Yo envío mis encuestas por WhatsApp, pero yo a la gente le pregunto, ¿quieres que te envíe las encuestas? Y es nada más como una por mes o cada tanto. Entonces, sí es sobre todo la gente que va confiando en nuestro trabajo. No, bueno, pero ese es un tema interesante, ¿no? O sea, sobre todo si viene de un trabajo, pues, científico, metodológico, científico, ¿no? Objetivo. La información para la toma de decisiones siempre es bien recibida. Sí. Y entonces, ¿tienes tú, por ejemplo, alguna percepción de cómo crees que se da el resultado? Obviamente no el resultado de los candidatos, sino de participación, por ejemplo. No, pues creo que la que todo el mundo tenemos de percepción, la más baja que hemos visto en todos los tiempos. El 4. Pero nos va a dar ese parteaguas de ver cómo evolucionan las elecciones al 2027, o sea, qué hicimos mal, qué hicimos bien. Digo, si no es que les gana la soberbia, y como cualquier político que les gane la soberbia de decir, no, estamos perfectos. Entonces, María Isabel, en base a tu experiencia, no de esta nada más, sino de otras encuestas que traes en tu acervo, ¿cuáles detectas que son las razones por las cuales el ciudadano normal vota? ¿Por qué voy a ir a votar? O sea, ¿cuáles son mis motivos, mis motores, mis impulsos? Cuando la gente está emocionada, cualquier tipo de emoción. Estoy emocionado por... La mayoría de las veces ya luego se va como que por el enojo y demás. La indignación, ¿no? Pero fíjate que yo soy de Nayarit, entonces en unas elecciones de allá me acuerdo que me tocó ver en carretera muchísimos carros el mero día de la elección, y muchos de los que vivimos aquí en Jalisco íbamos emocionados a Nayarit a votar, porque era como de que no tenemos que defender nuestro voto, o sea, como ese sentimiento de orgullo. Pertenencia. Y sí, fue como el 70% de participación.
Wow. en Wow, esa ojalá ocasión. así fuera siempre. De ahí para arriba estaría Sí. fenomenal para una democracia madura. La verdad es que creo que la gente piensa que no pasa nada posteriormente a una elección. Y, a ver, podemos culpar a los ciudadanos de que, oye, pues, ¿por qué no te informas y demás? Pero es lo que comentábamos hace rato, pues, ¿por qué no están haciendo más allá para informarse de por qué es importante que elijas y qué vas a elegir? ¿Y de qué te sirve? O sea, y también qué hace un juez y magistrado, qué hace un presidente municipal, qué hace un gobernador, etcétera. ¿Qué hace cómo se Un llama diputado. el ministro? Exactamente. Exacto. Sí está, la verdad está complicado, ¿no? A ver, francamente, si tú te fueras a una carga académica y programaras la explicación de la elección para un semestre en una materia completa en una licenciatura, te da perfectamente para la carga horaria de un semestre. Estudiar los pormenores, las características, las atribuciones de cada cargo, la organización del Sí. Poder Judicial, es complejo verdaderamente. Y preguntarle a la mayoría de la gente, pues no es como que sepa, incluso a ver la diferencia de lo que hace un gobierno municipal con el estatal. No. O sea, tú le sigues echando la culpa al presidente de la República de que no te recogen la basura y cuando matan a tu vecino de al lado le echas la culpa a la policía municipal, lo cual ambas son atrocidades diametralmente opuestas. Pero la gente realmente no es como la que tenga la culpa, o sea, porque tampoco es como que hagan algo para decirnos exactamente las funciones de cada quien, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, creo Gobierno es un término peyorativo generalmente. Ujú, sí, exacto. ¿Y por Y qué creo- será que lo buscan tanto? Pero Los candidatos. ahí hablamos de la tiranía de las minorías, porque las minorías nos dominan. Son tan pocos los políticos que nos obligan a creer, a conocer, a involucrarnos en el juego de ellos, y las mayorías seguimos siendo, pues de alguna manera, sumisos. Pues Eso sí, fue sepulcrar, Carlos? Oh. Sepulcrar. Y en las próximas elecciones a ver qué tanto mejora la comunicación política de los del Poder Judicial. Entonces, Tienen que mejorar. Y además de que seguramente les va a dar ya el tiempo, porque ahorita todos los el tomó tiempo por de sorpresas. estudiarlo, del cómo sí. Y de exacto. buscar asesorarse, no sé. O sea, los van a obligar a meterse a ese Más ritmo. socialitos, ¿no? Así es. Habilidades sociales, ser más... Porque nosotros lo hemos visto, digo, aquí con todas las entrevistas que hemos tenido ya a candidatos, evidentemente hay unos más sociales que otros, Ajá. pero todos traen un lenguaje muy jurídico que se nota que les cuesta trabajo. La personalidad retraída, Ajá. más antisocial realmente. Pero les cuesta trabajo el hacerlo un lenguaje del pueblo que todos lo entendamos. Todos ¿no? se cuidan. Y no es lenguaje del pueblo, es lenguaje común y corriente, o sea, de que, a ver, trata de explicarle esto a cualquier ser humano, no nada más. Están embebidos en el argot jurídico y en el argot procesal. O sea, tienen un lenguaje para que a la hora que pase la segunda instancia y se los revisen no los corrijan, es la verdad. Pues muy interesante. Marisabel, pues te agradecemos mucho que estuvieras aquí en Entorno Político. Nos gustaría, por favor, que nos des tus redes sociales, las redes sociales de Estima, para que puedan seguirte en ambos y esté la gente pues pendiente de estudios y de casos Sí. serios de Bien de informados. encuestas. Exactamente, bien En informados. todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estamos como estima.mx, estima con doble M. Y personalmente estoy como Marisabel del Real, aprovechando. Sí, claro, pues de eso se trata. Carlos, ¿algo más? No desaproveche la oportunidad de suscribirse a este canal, de estar enterados de un proceso muy importante que puede transformar nuestro futuro como nación, alentar nuestra vida democrática y hacer ciudadanía activa pasa por estar bien informados. Marisabel, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí en Entorno Político. Hasta luego.